Feliz sábado, bendiciones a todos. Esperamos que tengamos una bella mañana y en meditación a un tema que me parece que se ha hecho muy importante aquí en esta zona en estos días. Me pidieron que habláramos de la deidad, de la doctrina de la Trinidad, como algunos la conocen, o sea, quién es Dios. Y queríamos usar proyecciones, pero voy a pedir que todo el mundo ora por mí y que tratamos de enfocarnos en el tema, porque habrá mucho movimiento, la misma naturaleza distrae. Pero levante la mano si le gustaría conocer a su Dios. La Biblia dice que eso es la vida eterna. Entonces, me parece que no es solamente un tema entre otros. Es importante. Entonces, vamos a comenzar con una palabra de oración. Mi Padre y mi Dios, en el nombre de Cristo me acerco y pido el don del Espíritu Santo para poder explicar conforme a mi capacidad la importancia del tema y quizás algo, Señor, quizás algo de lo que está revelado. Te pido, Señor, que cada persona se beneficie de alguna manera de este tema, que podemos acercarnos más a ti. Señor, necesito tu Espíritu, necesito tu fortaleza, necesitamos tu salvación. Te invito en el nombre de Jesús. Pues, para que sea interesante, yo lo voy a hacer un poco interactivo. Pregunto, ¿qué es el tema central de la Biblia? ¿Quién sabe? El tema central de la Biblia. Hermana aquí. El amor de Dios. Excelente. Hay otra persona. Es el Evangelio eterno de Jesucristo. Gracias por su participación. ¿Alguien más? ¿Cuántos aquí saben y aceptan las escrituras del N.G. de White como inspirado por Dios? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos, si usted no sabe quién es el N.G. de White, levante la mano? Todos saben. No se sienten vergüenza. Dios en los últimos días nos ha dado no algo por encima de la Biblia, pero algo para que podamos comprender más fácil la Biblia, para darnos orientación, un norte. Y en esas escrituras, la señora dice, el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás temas, es el plan de redención. ¿Es el qué? Plan de redención. La restauración de la imagen de Dios en el alma humana. La restauración de la imagen de Dios. Eso es como definición de la redención. O sea, si hay otro tema que debemos entender de la Biblia, si no hay otro tema, es ese. Nosotros no somos en la condición por naturaleza como debemos ser para poder vivir en la presencia de Dios Santo. Yo digo, ¿por qué yo comencé con esa idea, esa cita? Porque al no entender eso, nosotros tendemos a buscar en la Biblia y en otras escrituras cosas que nos hacen sentir que estamos cerca de Dios. Cuando Dios está acercando constantemente a nosotros. Y por eso, 99% de las doctrinas falsas, como ha invadido el pueblo de Maimón ahora. Mire esa otra cita. ¿Quiénes son? Ok, levante la mano si usted comprende que estamos muy cerca de los eventos finales o estamos en medio de los eventos finales. Levante la mano si usted cree así. Algunas personas no. ¿Y hay alguien que cree que no? ¿Cuáles son una de las señales de que estamos cerca del fin? Alguien me ayude.
Hermano. Falsa doctrina. Falsa doctrina es exactamente una de las señales. ¿Cuáles son los que van a rebasar ese tiempo de dificultad? ¿Cuáles son los que van a poder sostenerse en el tiempo de mucha falsa doctrina, hermana? Los que hayan leído diligentemente la palabra de Dios serán los únicos que podrán estar en pie firmes. La hermana está parafraseando la misma cita que voy a leer. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Solamente los que han llenado su mente con ¿qué? Las verdades de la Biblia. No solamente la Biblia, pero más específicamente la cadena de verdad que se necesita para conocer a Dios. Voy a leer de otro librito. No es el estudio bíblico, es preparación. Algunos han estado en tantos errores y engaños que pueden tan solo salvar su propia alma. Algunas personas de nuestra fe han abarcado tantos errores que solamente por si acaso salvar sus propias almas. Sigue la cita. Pero si procuran guiar a otros, contribuirán a hacerlos caer. Yo amo la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sabe por qué? ¿Hay alguien aquí que ama la iglesia adventista del séptimo día? Era una lucha para mí por muchos años. Yo amaba la verdad. Yo amaba los beneficios de ser llamado hijo. Yo amaba orar y tener mis oraciones contestadas. Pero hay tanto defecto en los seres humanos que se manifiesta en la iglesia, que uno luchaba, siempre buscando un lugar mejor, siempre deseando. Pero es solamente cuando entra la verdad de la Biblia que uno entiende exactamente la relación que Dios juega con su iglesia. Hay personas, por no entender a Dios, no entender su iglesia, no entender el plan de redención, que siempre están recibiendo errores. Y los errores condenan y cortan el alma de Dios. Mire, la misma cita dice: vi que algunos que anteriormente sumieron en el fanatismo serían ahora los primeros en correr antes que Dios lo mandase. O sea, alguien fervoroso. ¿Cuántos han visto alguien nuevo en la fe que es fervoroso, que quiere predicar a todo el mundo? Tristemente, aunque tenemos un Dios bello, perfecto, santo, también tenemos un enemigo. Y el enemigo es astuto. Y cuando Él no nos puede dejar solamente pecando y sintiéndonos bien en el pecado, Él trata de empujarnos a los extremos y ideas fanáticas para que también perdamos la influencia de Dios en nuestra vida. Y los que caen en esa trampa siempre son los que más quieren predicar. Conserven el error mezclado con la verdad y apacentarían con esa mezcla el rebaño de Dios. Si les permitiese seguir adelante, el rebaño llegaría a ser enfermizo y habría enajenamiento y muerte como consecuencia. O sea, es por eso que no es siempre sano dejar a una persona nuevo tener demasiadas oportunidades y responsabilidades. Hay que darle tiempo a crecer. Hay que permitir que muestren fruto. Porque es para su propio perjuicio y peligro si ellos sienten que saben más
que los que tienen años corriendo el camino con Dios. Dice, misma cita, vi que tendrían que ser zarandeados y zarandeados hasta que se quedasen libres de todos sus errores o nunca entrarían en el reino. Nunca entrarían en el reino si alberguen errores. Es algo temeroso pertenecer al pueblo de Dios. Alguien me preguntó hace pocos días, ¿tú crees que tú crees toda la verdad? ¿Que tú no tienes ningún error? Eso es desafiante. Si alguien te pregunta, entonces tú crees que tú sabes todo y tú no puedes tener nada de error. Lo que yo dije a esa persona es que todo lo que sé que es verdad. Amén. Yo no sé todo. Pero la verdad se llama Jesucristo. Amén. Es el tema central de toda la Biblia, Jesucristo. Y cuando usted mal comprende a Jesucristo, usted está sujeto a todo error. Hebreos 6. ¿Cuántos tienen su Biblia? Si tiene su Biblia, por orgullo de Dios, orgullo en Dios, no en uno mismo, levante su Biblia. Si tiene su Biblia, enséñalo. Muchos solamente traen celulares hoy día. Yo no estoy burlando de ellos tampoco. Pero si tiene su Biblia, usted tiene un tesoro. ¿Cuántos se han muerto para tener una copia de eso? Hebreos 6, versos 4 al 6 dice: porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, que sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Si una vez usted logra sentir el amor de Dios, comprender su obra en su vida, la Biblia advierte que cuando usted ha recibido el Espíritu Santo por la fe, en el rito de bautismo y diario, y por alguna razón que solamente Dios puede entender, usted comienza a desviarse y rechazar la obra del Espíritu Santo en tu vida, usted corre peligro de jamás tener esperanza. Es bastante serio. Nosotros todos queremos salvarnos, pero a la misma vez, ¿quién quiere salvarse sin querer que los familiares se salvan? Que los amigos, que los hermanos de la iglesia. Yo no conozco a todo el mundo aquí, pero yo quiero que cuando estemos en el cielo, que recordamos de este día con alegría. Que decimos, sí, aprendimos algo, sentimos la presencia de Dios ese día. Pero cuando damos la espalda a la obra del Espíritu Santo, corremos el riesgo de nunca tener esperanza más. La Biblia nos amonesta que la unidad de la iglesia viene por el Espíritu. No voy a leer ese texto bíblico, pero viene de Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo es la única persona que puede mantener la iglesia en unidad. Entonces, ¿quién tú crees que Satanás le gustaría que nosotros mal entendemos? El mismo Espíritu Santo. Efesios 4, verso 14. Si tiene su Biblia, léelo. Efesios 4, verso 14. Efesios 4, 14. Lo leo. Para que ya no seamos niños. ¿Sabe que Cristo
Cristo dijo que a menos que volvemos y seamos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso se debe entender que la Biblia habla con diferentes contextos. Porque Pablo aquí no está contradiciendo las palabras de Cristo, sino está hablando en otro contexto. Y él dice, ya que no seamos niños, sacudidos por las hojas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ustedes quieren aprender de la deidad, pero yo siento que es necesario comprender. Si somos llamados a la salvación, somos llamados a ser inteligentes. El cristiano es inteligente. No importa de dónde viene. Se puede venir de la calle, del barrio pobre. Puede faltar desarrollo en la lectura. Puede tener las limitaciones que se imaginan. Pero el cristiano ha de crecer día en día para que cuando tiene que ver con la verdad y la salvación, para que nuestros familiares y nosotros mismos no nos perdemos eternamente, tenemos que crecer cada día conociendo la verdad más y más. Muchas personas, yo estoy diciendo eso y alguien está diciendo dentro de sí, pero yo no soy tanto de la lectura, a mí no me gusta, los ojos no me dan, me aburre, yo siempre duermo cuando estoy estudiando. Muchos están diciendo eso. Y tienen años que no dedican tiempo para comprender por ellos mismos una doctrina. Pues tú sabes lo que Dios ha hecho por eso. Para resolver, Él nos ha dado pastores. Él nos ha dado ancianos. Y hasta nos ha dado los hermanitos que no carguen ningún oficio, pero se dediquen a entender la palabra, para inspirarnos, para animarnos. Y nos ha dado el espíritu de profecía, los libros del N.G. de White, para que con más facilidad podemos ir leyendo y comprendiendo más la Biblia. Amén. Leyendo ella con la Biblia abierta. Y lo que no comprendemos, volviendo a... Esa es mi amonestación a las iglesias de Maimón. Que no debe ser con tanta facilidad que una doctrina falsa entre nuestros recintos, que entre en nuestras iglesias. Debemos estar muy atentos para ayudar a los demás. Ahora, voy a leer algo sorprendente, que yo había leído los testimonios para la iglesia. ¿Cuántos conocen los testimonios para la iglesia? Son 9 tomos. Algunos lo conocen. Muchos conocen el camino a Cristo, el conflicto de los siglos, deseado de toda la gente. Pero hay 9 tomos que son consejos para la iglesia. Cubren todo tema. Y yo había leído. Pero ¿quién retiene todo lo que lee? Hay que volver. En estos días yo me encontré con por eso yo quería la pantalla. Y me perdonen. Vamos a pedir, todo el mundo en su mente ahora, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos despierte, que nos dé interés en lo que voy a leer. Cuando yo era nuevo cristiano, yo pedí al pastor, las iglesias de los Estados Unidos siempre tienen como una área antes del templo donde se socializa, se habla, se llama foyer, no sé cómo se llama, como salón de espera antes que uno pasa. Y de ahí había esos 9 tomos tan bonitos en una mesa. Y yo pedí al pastor si yo podía coger una prestada porque me gustaba leer. Y lo llevé a la casa. Y yo iba a el cuarto donde siempre me gustaba leer. Y yo estaba leyendo. Y ese libro estaba hablando de mí como esposo. Hablando de mí como padre. Hablando de mí como persona. Yo dije, ¿y esa señora me conoce? ¿Y sabe lo que era lo más impresionante? Que mi nombre es Elvin y comienza con E. Ella decía, querido hermano E. Antes que hablaba de mí.
Entonces, encontré esa lectura. Los que ponen atención no pueden sino maravillarse con cómo Dios habla de antemano de las cosas. Lo que el hermano D llama luz, ustedes entendieron eso, ¿verdad? Leí un ching. El hermano ¿quién? El hermano D llama luz, es aparentemente inofensivo. Y no se diría que alguien pudiese verse perjudicado por ello. O sea, el asunto de si el Espíritu Santo es una persona o no es una persona, siempre se ve inocuo o de poca importancia al principio. Pero nosotros vamos a darnos cuenta antes que terminamos cuán importante es cuidar los principios de un problema. Aprender a amonestar y reprender con la Biblia y con el amor de Dios. Lo que el hermano D llama luz es aparentemente inofensivo y no se diría que alguien pudiese verse perjudicado por ello. Pero hermanos, es idea y cuña de entrada de Satanás. Idea y cuña de entrada de Satanás. Esto ha sido probado vez tras vez. O sea, déme interrumpir. Desde que yo me bauticé en mayo de 98 por primera vez. Yo no tenía 6 meses en la iglesia cuando las personas me cogieron de lado y comenzaron a enseñarme videos de que el Espíritu Santo no es una persona. De que uno debe entender que hay ciertas cosas en la Biblia que no son como la gente dice. Y algunos quedaron con esa idea. Lo que quiero decir, desde ahí yo me he enfrentado con grupos. Una vez hice un campamento en el país de Honduras acerca de la educación. Vinieron invasores, 14 personas del pueblo de Guatemala, específicamente para decirnos que el Espíritu Santo no es una persona y tratar de coger todo el mando del campamento. Pero ¿sabe lo que pasa vez tras vez con estas personas? Terminan no creyendo en la inspiración del N. G. de White, tampoco la Biblia. Pasan la etapa como judíos por un rato, leyendo en idiomas originales supuestamente, y al mundo que van la mayoría, a menos que tienen una entrada, a menos que se benefician económicamente de eso. Lo he visto. Había un señor del país de Egipto, cuando yo trabajaba en una universidad de los Estados Unidos, que él pagaba obreros, entre comillas, a nivel mundial para ir propagando esa doctrina. Su apellido se llamaba Dal. Él era dueño de una compañía de jugos de mango de Egipto. Pero él pagaba, él dice, te hago un millonario si usted logra convertir las iglesias de esa doctrina. Pero vez tras vez los que se levantaron con él terminaron judíos, no creyendo en la Biblia y al final en el mundo. Eso es lo que hermana Elena quiere decir con estos errores de hermano D. Sigue la misma lectura. Se espacia en ella hasta que le parece que está revestido de belleza e importancia. Su error. Porque Satanás tiene poder para dar esa falsa apariencia. Satanás coge algo, y yo no soy el predicador que me gusta hablar de Satanás, créanme, pero es importante. Él tiene la posibilidad de hacer nada para hacer algo fascinante. Al fin,
llega a ser el tema que lo absorbe todo, el único gran punto alrededor del cual gira todo, el error. Ahora, en el primer año, yo no sé por qué el Señor permitió eso a mí. Yo tengo una idea, pero no estoy seguro. El primer año, no solamente los del Espíritu Santo no es una persona, me llegaron. Había personas que me dijeron que si yo afeito mi barba, yo tenía barba en lleno en ese entonces. Si yo afeito mi barba, me pierdo. Si no guardo las fiestas, me pierdo. El primer año, yo no tenía un año de bautizado. Si las mujeres van a la iglesia en su mensualidad, se pierden. Si usted no guarda línea por línea todo lo que está dentro de un documento a un sinnúmero de maneras de cuidar el sábado, se pierde. Y con eso yo no estoy diciendo que se debe tener irreverencia en el sábado. Pero todo un desvío de lo que es el plan de redención, la obra de Dios en la vida del ser humano. Mire, fíjese en eso. Nunca es el error inofensivo ni santifica. Nunca es el error inofensivo ni santifica, sino que siempre es peligroso y produce confusión y disensión. Levante la mano si usted sabe qué es disensión. Alguien me ayuda. Dígame qué es disensión. Hermano Darío aquí. Cuando provoca divisiones. Divisiones. La iglesia estaba bien. Todo el mundo abrazándose sábado por la mañana, siempre queriendo que seamos más juntos, más que o comemos juntos, que nos visitamos, que hagamos la obra. Pero bien, entre una nueva luz y de buenas a primeras, ustedes están perdidos si no creen lo que yo creo. Y la iglesia se divide porque muchos que no están estudiando la Biblia, que no están orando con fe y con amor, se desorientan y quieren cambiar. Como, si eso me salva, yo tengo que tirarme ahí. Porque no comprenden que la salvación es gratis y la obra del Espíritu Santo es gratis. Solamente uno tiene que ceder. Entonces, para ganarme la salvación, yo tengo que hablar de todo lo que hace los huestes de maldad. Yo tengo que probar que la iglesia está mal. O si yo puedo probar que la iglesia está mal y yo estoy bien, por supuesto, yo tengo que estar salvo, ¿no? Pero todo tiene que venir de la palabra de Dios. Supongamos, es la misma historia, supongamos que el hermano D, ¿el hermano quién? El hermano D haga que el pueblo dude y rechace los testimonios que Dios le ha estado dando a su pueblo durante los últimos 38 años. Supongamos que haga creer a los dirigentes, creer que los dirigentes de esta obra son hombres maquinadores y deshonestos, dedicados a engañar al pueblo. ¿Qué obra grande y buena habrá hecho? Cuando hermano D ya ha convencido a los demás que la iglesia adventista de Babilonia, los dirigentes quieren mantener a todo el mundo engañado. Si logra convencer a todo el mundo eso, ¿qué gran obra habrá hecho? La obra del enemigo de Dios. La verdad, sí, puede dividir. Pero donde hay personas que creen y aceptan la verdad que es en Cristo Jesús, unifica. Todos están buscando la misma meta, pero ¿cómo? Y tan fácil que la iglesia, Pablo reprendió varias iglesias, porque especialmente la iglesia de Gálatas, si viene otro con otro evangelio tan rápido que tú lo recibes,
¿Cómo yo puedo sentirme bien? ¿Cómo yo puedo sentirme bien disminuyendo la eternidad de Jesucristo que murió por mis pecados? ¿Cómo yo puedo sentirme bien disminuyendo el poder de la obra del Espíritu Santo en mi vida? Qué gran obra que estoy haciendo en ese caso. El que piensa que no puede estar equivocado, él piensa, hermano D piensa, que no puede estar equivocado, pero lleva su obra a la estampa divina. No. El hermano D ha albergado un espíritu de justificación propia. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando nosotros comprendemos que en nosotros no hay nada bien, que no hay nada bueno en nosotros, y dependemos de Dios como niños, esa etapa de niños mentales se va, porque tenemos hambre y sed de saber la voluntad de Dios. Hay mucho más escrito sobre hermano D. Lo recomiendo como lectura, pero vamos a dejar ahí por ahora. Juan 17 y verso 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, si hay una esperanza, santificar significa, en su sencillez, hacer santo. Nosotros somos justificados por la fe, es decir, de una vez que aceptamos que Cristo murió en nuestro lugar y comprendemos que cuando Dios nos mira, Él está mirando a Jesucristo en nuestro lugar y nos cuenta como si nunca hubiésemos pecado. Esa es justificación, ese es perdón, simplemente así, perdón tan claro, tan profundo como es como nunca hubiésemos pecado. Qué lindo es eso. ¿Cuántos quieren ser perdonados hoy? Amén. A saber que Dios cuando mira a ti, mira a un santo. Santificación es otra etapa de la misma salvación. Cuando Él, por paso, no solamente te cuenta como si fuera perfecto, sino que te transforma a la perfección. ¿Cuántos quieren? Diga amén, pero con alegría, si usted quiere ser perfecto en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero ser perfecto. Yo no quiero acostarme al lado de mi cama ya más en la noche y decir, Señor, perdóname. Yo quiero decir, gracias, Señor, por su victoria. Es una lucha, pero es un proceso. Santifícalos en la verdad. La Biblia es la verdad. Si no, ¿quién puede cargar? En mi casa, los que han venido a mi casa saben que aquí yo tengo todos los libros del Espíritu de Profecía en español, por ese lado el inglés. ¿Quién puede cargar el Espíritu de Profecía? Bueno, en el celular o un tablet. Pero ese me puede seguir donde quiera que yo voy. Y es la regla de la fe y la doctrina. Esa es la manera que yo puedo saber. Esa es la manera que yo puedo saber si Dios es Dios en tres personas o si es una sola persona manifestado en tres o si hay un solo Dios y la otra cosa son manifestación. Eso es mi regla. Cuando el diablo llevó a Cristo al pináculo del templo, ¿qué hizo? ¿Qué fue? Cristo ya había citado la Biblia y el diablo viene y cita la misma Biblia y la torsiona. Ahora vamos a entrar, por la próxima porción, yo voy a entrar más en el estudio, pero yo quiero dejar algunas cosas claras.
la Biblia es bastante claro. La Biblia dice en el libro de Job, ¿quién puede encontrar a Dios? ¿Quién buscando puede llegar a la profundidad? Nadie. Si estamos hablando de toda la mente de Dios y cómo Él crea, cómo hace una hoja, cómo creó el ser humano. Pero lo que está revelado es revelado por nuestro beneficio, para que entendamos el plan de salvación. ¿Tú crees que si Dios es una persona o tres personas es importante? ¿Creen que es algo importante? Algunos dicen que no. Algunos dicen que sí. ¿Es importante? Si la Biblia lo revela, es importante. ¿Cree que si Dios se manifiesta o es tres personas, tiene que ver con nuestra santificación? Si es parte de la verdad, tiene que ver con nuestra salvación y santificación. Si alguien depende por su doctrina que se quita parte de la Biblia, que se ignora parte de la Biblia, tú puedes saber ahí mismo, no tienes que perder más tiempo. Por eso yo acerqué al tema de esta manera y voy a hacer el estudio después. Nosotros tenemos algunos atajos para reconocer el error, la mentira. Si alguien me dice, no, ese verso de la Biblia no es de la Biblia, a mí no me importa qué erudito, quién estudiado lo dice, es mentira. Si no llegamos a esa conclusión, no estamos seguros en nada, ninguno de nosotros. La Biblia es inspirada por Dios, es la voz de Dios a nuestra conciencia, es la manera que Él quiere revelarse a nosotros. Sinceramente, mis hermanitos, Él no quiere que nosotros vayamos de casa en casa predicando desde el N.G. de White. Él quiere que nosotros alimentamos de las escrituras del N.G. de White para tener poder cuando explicamos la Biblia, para tener más profundo concepto. Que la Biblia sea sabrosa, llamativa, pero leo algunas citas del Espíritu de Profecía. En nuestros tiempos, así como antaño, las verdades vitales de la palabra de Dios son puestos a un lado para dar lugar a teorías y especulaciones humanas. Muchos profesos ministros del Evangelio no aceptan toda la Biblia como palabra inspirada. Un hombre sabio rechaza una porción, otro objeta otra parte. Esa es la manera que yo me he manejado con las personas desde el año 2000, desde 2002. Cuando una persona me comienza a hablar de si el Espíritu Santo es una persona o no, yo le pregunto, ¿y qué de 1 de Juan capítulo 5 y verso 7? ¿Y qué de Mateo 28, 19 y 18? De una vez, mis hermanos, para evitar mucha pérdida de tiempo. Porque si me dicen, no, como la mayoría, eso no es parte de la Biblia, ya yo digo ahí mismo a ellos, no hay nada más que hablar. Tu religión es otra. No somos de la misma religión. Mi religión se basa en la inspiración total de la Biblia. Mire, dice, valoren su juicio como superior a la palabra y los pasajes de la Escritura que ellos enseñan se basan en su propia autoridad. La divina autenticidad de la Biblia es destruida. Y así difunden semillas de incredulidad, pues la gente se confunde y no saben qué creer. Hay muchas creencias que la mente no tiene derechos a albergar.
Pues, Padre, en el nombre de Cristo de nuevo pedimos concentración, que nuestros corazones sean llenos de tu Espíritu y podemos comprender la esencia de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Mi esposa dice que debo leer la cita que acabo de leer, pero voy a leer otra. Y Dios, mientras presentan los peligros que se amontonan en los últimos días, no ha hecho idónea a ningún hombre finito para desenredar los misterios ocultos, ni ha inspirado a ningún hombre o clase de hombre para emitir juicios en cuanto a lo que es inspirado y lo que no es. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos entendieron? No hay persona en la tierra que tiene derecho a decir en la Biblia como tal, como la tenemos aquí en nuestras manos, a decir que hay una parte inspirada o no. Nadie. Por eso yo leo del libro Conflicto de los Siglos ahora. Es un libro de historia. El Conflicto de los Siglos es un libro de historia, tanto como de profecía. Y en los primeros capítulos ella habla de un pueblo que se llama los valdenses. Levante la mano si usted ha escuchado los valdenses. Siempre me impresionan porque esas personas araban con osos la tierra. Esas personas, si no sabe algo de los valdenses, si usted ha escuchado de los relojes suizos o los cuchillos suizos, que son muy bien elaborados, los mejores que hay en el mundo, esas cosas se llaman relojes y cuchillos suizos porque los valdenses fueron huyendo de Italia y de los Piamontes para Suiza para escapar de la persecución y llevaron su sabiduría con ellos. Y en Suiza podían lograr establecer su industria. Personas de grande alcance. Mentes muy avanzados. Ellos escribían la Biblia a mano. O sea, ellos fueron tan dedicados a la obra de regar la palabra de Dios, que había los que se sentaron en una mesa por horas al día, escribiendo línea por línea la Biblia para poder compilar libros enteros de la palabra de Dios. Hablando sobre ese libro de historia, Conflicto de los Siglos, el N.G. White dice: los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Los primeros. Centenares de años antes de la Reforma Protestante. ¿Quién sabe en qué año se inició la Reforma Protestante? Con los 95 tesis de Martín Lutero. ¿Quién sabe? El pastor. ¿Qué año? Gracias, mi hermano. 1517. Años antes que eso, los valdenses tenían copia de la Biblia ellos en su propio idioma. Y ellos hablaban 3. Pero mira lo que dice. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto lo hizo objeto especial del odio y de la persecución. Ellos tenían la palabra, la verdad sin adulteración. Alguien me ayuda. ¿Qué significa adulteración? Alterado, no corrompido. Ellos tenían la palabra de Dios como es. Yo no sé cuántas personas se han mezclado con la inteligencia artificial. Yo tenía miedo de eso. Pero me atrevía a ir investigando un poquito en esos días. Y eso ahorra un tiempo de investigación a veces. Yo pedí la inteligencia artificial que me ayudara a encontrar
una foto de una Biblia valdense, la Biblia Itala, la idioma de ellos eran de Italia originalmente, pero su idioma se llamaba, había Romance y Itala y había otro, se me olvidó. Pero la Biblia Itala, la inteligencia artificial de una vez me buscó en un museo de Inglaterra una Biblia del año 1507. Primero de Juan 5:7. ¿Sabe lo que dice? Quinam tresun gi testimonium dan in el suelo Pater Birmo Espíritu Santus y tres unum sunt. Hay tres que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ellos tenían la verdad sin adulteración. Es parte de la Biblia ese texto. Si fuera eso solamente, lo que podíamos predicar hoy, tú tienes todo lo que necesitas saber para entender que nuestra salvación se está efectuando por tres personas en el reino de los cielos. El N.G. White dice que en nuestro bautismo los tres grandes poderes del cielo, el trío celestial están presentes. Y hay una razón por eso. O sea, ¿quién soy yo de decir la razón? Pero hay una comprensión, un entendimiento, que si fuera algo menos, yo creo que nuestra salvación no podría efectuarse. Dios es tan santo que nuestros pecados no lo pueden alcanzar. Él nos ama, pero siendo pecadores, Él no puede extender su mano a nosotros, porque no se puede contaminar. Entonces, en el concilio eterno del año en el pasado, que no podemos comprender, Él y su Hijo, Él y su compañero eterno, decidieron que Él, que ahora lo conocemos como Cristo, iba a venir para hacer contacto con el ser humano, para ser uno con nosotros. Para que Dios Padre no tenía que contaminarse con nosotros, pero pudimos tener un puente que cruzar para que un día, ya santificados, podemos estar en la presencia de Dios. Amén. Pero eso no fue suficiente, porque Cristo vino y se fue. Y Él dijo, os mandaré otro consolador, otro abogado, otro paraclito, otro que es igual como yo. Y es necesario. ¿Quién? El atrevimiento de pensar que yo puedo ser santificado sin un ser divino morando en mí por medio de su palabra. Es algo, la arrogancia me hace temblar que yo podría, en un momento de mi vida, yo estaba casi inclinado a creer así. Porque yo era nuevecito. Pero cuando comprendo lo que cuesta nuestra salvación, la obra para transformarnos a lo que somos, a lo que es la imagen de Dios, es obra demasiado grande. Entonces, Mateo 28, 18 y 19, Jesús vino a ellos diciendo, todo poder en el cielo y la tierra me es dado. Vaya entonces a todas las naciones, bautizándoles en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Eso es tan sencillo, ¿verdad? Y nosotros nos envolvemos. Cuidado si eso no es parte de la Biblia. ¿Cómo vamos a? ¿Cómo? Varón, ellos dicen que está adulterado ese texto. Eso sé. Por eso dicen que el primero de Juan 5:7 ni siquiera es parte de la Biblia. O sea, si mi doctrina depende de que yo manipulo la palabra de Dios o yo borro un texto de la Biblia, mi doctrina es error. ¿Cuántos me dirían amén?
Mi doctrina depende de toda la Biblia. Si estoy borrando textos, yo estoy equivocado porque Dios no ha dado a mí ni a nadie el derecho de borrar un texto de la Biblia. El hombre no solamente de pan vivirá, sino de ¿qué? De toda la palabra de Dios. Ahora, quiero terminar con algo que yo quiero provocar un pensamiento de por qué eso viene ahora a nosotros y a muchos sobre la faz de la tierra. Pero primero que eso, leo ese sitio de evangelismo y recomiendo el capítulo 18 de evangelismo a cualquiera que tiene dificultad en entender eso. Porque demuestra que Cristo es eterno y que Cristo es humano. Demuestra con la Biblia este capítulo que el Espíritu Santo es una persona tanto como el Padre es una persona. Amén. Pero sigue una citica, dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y estos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Esa es la última parte que voy a leer del espíritu de profecía. En el año, hace como 4 o 5 años, vinieron personas, emisarios del enemigo a este país, y se ubicaron en Villa Altagracia para regar esa doctrina en el país. Gracias y gloria solamente a Dios que podíamos ayudar a algunas personas a entender el engañoso de ese tema. Estas personas recibieron fondos, vinieron con muchos fondos, pero eran personas pobres que no habían trabajado nunca. Pero tenían fondos para viajar de otro país a este país para hacer ese trabajo, porque hay quienes tienen interés en desorientarnos y desconectarnos de Dios verdadero. ¿Y sabe lo que el Señor me dijo? Que yo le dije al Señor que estaba encabezando esa obra. Yo le dije, yo me he enfrentado con esas doctrinas antes, no es la primera vez. No he encontrado la más mínima lógica en lo que usted presenta. Y él estaba muy tranquilo, muy humilde. Impresionante como cristiano, ¿verdad? Tiene que ser la verdad lo que él tiene porque está manso. Pero cuando yo le dije rotundamente, David, nosotros no vamos a aceptar eso. Ni estas personas aquí van a aceptar eso. Y tú no vas a regar eso en este país sin yo levantar mi voz en tu contra. Él dijo, oh, ¿tú quieres saber quién es el Espíritu Santo? Es el Padre. Él quiso como último intento convencerme de que yo estaba equivocado. Pero lo que me reveló era el fondo de su pensamiento. Que me excusan porque nadie le gusta hablar mal de otra denominación o otra religión ni nada. Pero la doctrina antitrinitaria es la misma doctrina católica de la Trinidad. Dice antitrinitaria, los que son adventistas de mucho tiempo y han ido a las campañas evangelísticas saben, cuando hablamos de anticristo, siempre decimos anti significa en lugar de. No contra, sino en lugar de. El anticristo en lugar de Cristo. La doctrina antitrinitaria es en el lugar de la Trinidad. Y los adventistas tradicionales nunca han creído en la Trinidad católica. Siempre hemos creído en 3 personas de la deidad que son autoexistentes, independientes, pero leo como el N.G. de White lo explica.
La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otros. O sea, aunque somos cristianos, no somos exactamente en personalidad, en carácter sí. Pero algunos son más alegres, algunos son más serios. Y yo soy como los dos. Cuando me siento bien, soy súper alegre. Cuando siento, todo el mundo piensa que soy guapo porque estoy calladito. Pero no es decir que no soy cristiano, o otro que está alegre, o otro que está serio, no es cristiano, porque esa es su personalidad. Cristo y sus discípulos son iguales, pero diferentes. Mire, dice, son uno en propósito, pongan los dedos en el aire. Uno en propósito, diga propósito. Propósito. Son uno en espíritu, ahí van dos. Y uno en carácter, pero no en persona. Dice la lectura, pero no en persona. Pero no en persona. De nuevo, uno en propósito, uno en espíritu y uno en carácter, pero no en persona. Entonces ya entendemos, la santificación exige de nosotros que tengamos el mismo propósito de Cristo y que tengamos el mismo espíritu de Cristo y tengamos el mismo carácter de Cristo. Pero fíjese lo que dice. Última oración, son 8 palabras. Así es como Dios y Cristo son uno. Así es que Dios y Cristo son uno. Son diferentes personas. El Espíritu Santo aún es diferente persona, pero comparten el mismo propósito, espíritu y carácter. La última cita dijo, ahora en los últimos días, cuando Dios quiere llenarnos con información y con carácter, aparecen esas doctrinas. Eso los que son de la iglesia de Yuna saben que yo no soy noticiero. Entonces, hermano, la idea que nos vendieron de Dios triuno está aclarada, ¿verdad? Que no es un Dios dividido en tres cabezas, ni tres cosas. Las personas, yo dejé el manual del año 2000, el manual de la iglesia del año 2000 en el carro, está aquí, yo lo comparto después. Ya no aparece yo tengo, desde 2000 tengo todos los manuales, ya no aparecen en los últimos. Pero hay un asunto, la iglesia adventista del séptimo día, en conferencia general, vota. Y debemos llevarnos de lo que dice en votos sobre procedimientos y etcétera. Pero el manual del año 2000 tiene una cita del N.G. de White que dice siempre cuando no contradice las escrituras ni la conciencia. ¿Me entendió? O sea, no debemos ser adventistas del séptimo día y tener mucha doctrina rara y creer que somos adventistas. Pero nos incumbe entender la Biblia por nosotros mismos. Sí, yo sé, por eso yo estoy haciendo la base. Porque es delicado. Se quitó el... Now you have to wait until the chair is getting... Hello. Manténganse tranquilitos, por favor. Vamos a organizar la silla. Ya casi termina esa Sí, primera sí, sí. 5 minutos. parte. Ok, ya después. Sí, viene 5 la otra minutos. sección. Sí, 5 minutos. Hello. Ok. Para terminar, los que están aquí y no poniendo atención allá. Darío dijo, y me preguntó, si ya se quitó
la doctrina de Dios triuno. Yo estoy leyendo a ustedes y vamos a estudiarlo a través de la Biblia, lo que dice la inspiración. Y sabe una cosa, y lo voy a dejar ahí mismo. Ya se entiende que la Biblia dice que hay 3. Y no debemos ser niños llevados por todo viento de doctrina cuando tenemos la palabra clara. 3 personas específicamente. Y dan testimonio los 3. Yo quiero que los 3 trabajen en mi vida. Amén. ¿Quién más quiere que los 3 poderes celestiales trabajen en su vida? Pues vamos a orar juntos. Padre mío y Dios nuestro, gracias Señor por su bendición, su ayuda, su salud y su salvación. Gracias por mandar a Jesucristo porque no pudiste venir. Nos amó tanto que envió su Hijo unigénito. Y gracias Cristo por la obra hecha y gracias Señor por enviarnos el Consolador para que no tenemos que ser llevados por toda doctrina, pero mantenernos en el plan de redención y que tú puedes restaurar su imagen en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.